¿Quién es el mejor entrenador de la Liga eSports? Hoy analizamos a los 20 entrenadores de Primera División. Bienvenidos al Rincón una semana más. Hoy tenemos un vídeo interesante, puede traer un poco de polémica porque son entrenadores muy buenos o muy malos, lo veremos en el vídeo de hoy, y para ello he traído a los expertos de siempre. Daniel Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas Pablo Almohaya y Alejandro Romero. Con muchas ganas, estos vídeos siempre le gusta mucho a la gente. Nos gusta la polémica, eso es. Pues como podéis ver ahora mismo en vuestras pantallas, tenemos 5 categorías que nos ha costado crearlas porque ha habido un poco de debate sobre todo en la zona intermedia, pero bueno. Para analizar a los entrenadores tenemos la zona alta de la tier list, que es candidato al título, después sueña con Europa, sin expectativas europeas, salvarse y directo al descenso. Como ya digo, vamos a analizar a los 20 entrenadores de primera y vamos a empezar por el actual entrenador de Osasuna, que es Vicente Moreno, que como ya sabemos estuvo en el Almería y en el Español. Es un entrenador que no ha tenido experiencia en grandes equipos de la Liga, pero que ya lleva muchos años en Primera División. ¿Y qué me tenéis que decir del entrenador de Osasuna? Bueno, yo creo que el Osasuna comenzó mejor la temporada que cómo se está desarrollando. Yo, con lo que teníamos al principio, le tengo aquí como entrenador para la permanencia, pero me parece que ahora mismo, por su rendimiento, estarían sin expectativas europeas. Creo que, de todas formas, el Osasuna con otro entrenador estaría compitiendo mejor y creo que hay que exigirle más. Yo creo que con el equipo que tiene Osasuna, y veníamos de unos años buenos del equipo Pamplónica, yo creo que hay que exigirle un poco más. Yo estoy de acuerdo que sin expectativas europeas es una buena posición para Vicente Moreno. Y yo creo que al final la directiva piensa igual, solo le hicieron un año de contrato, igual pensando en si no iba a funcionar, si iba a ser un proyecto más a corto plazo, por eso yo creo que es salvarse. Yo también le pondría en salvarse, sobre todo porque Vicente Moreno, leía un dato el otro día y es que tanto su etapa en el Español, en el Mallorca, en el Almería y en Osasuna, fuera de casa son 3 victorias. Sí que es cierto que es un entrenador que ha estado en equipos de la zona baja, pero es que lleva 15 partidos sin ganar con Osasuna y yo por eso le pondría en salvarse. Así que tenemos un empate a 2, si alguien quiere ceder... Si quieres cedo yo, que a mí no me importa. Venga. Pues venga, yo salvarse. Venga. Eres más flexible que yo. Yo sé flexibilidad. Hombre, has hablado de los partidos en casa, creo que se va a hacer un habitual en algunos entrenadores que los vamos a poner sobre esta posición, que los equipos cuando quieren la permanencia tienen que hacerse sobre todo fuertes en casa, que es donde más fácil juega. Es verdad que es un cambio drástico también en el equipo. Después de la salida de Yagoba era complicado el relevo, pero bueno, creo que está bien ahí. Pues de Osasuna nos vamos directamente hasta Madrid, al barrio madrileño de Vallecas, donde su actual entrenador es Íñigo Pérez, que es su segunda temporada al mando del equipo de Vallecas. Y pues si queréis empiezo yo. Íñigo Pérez es un entrenador que a mí sinceramente me encanta, sobre todo porque me recuerda mucho a la época de Iraola en el banquillo de Vallecas, y yo por eso le pondría en... es complicado, pero yo le pondría con Sueña con Europa. Sobre todo analizamos aquí, me acuerdo, en aquel vídeo de quién se podría meter en Europa, y yo creo que este Rayo Vallecano está sobrepuntuando y se puede meter en Europa. Yo creo que es entrenador de Sueña con Europa. Creo que un equipo con no tantas armas está sacando bastante rédito. Y me recuerda bastante a Iraola, en realidad. Yo creo que terminará yendo un equipo más grande, y ya no es que solo el Rayo esté soñando con Europa con él, sino que creo que cualquier equipo lo haría. Yo estoy de acuerdo con vosotros, la verdad que Sueña con Europa es un buen puesto para Íñigo Pérez. ¿Qué entrenadores saca el Rayo Vallecano últimamente? La verdad que estamos viendo gente con muchísimo talento. Venimos además de Estuve ayer por la noche antes de acostarme viendo las noticias, viendo un poco en las redes sociales que se cocía tras ese derbi sevillano. La verdad que García Pimienta, posteriormente lo diremos, está aquí y demás. A lo mejor la directiva está buscando un recambio para final de temporada y se hablaba del nombre de Íñigo Pérez, que gustaba mucho en el Sánchez Pizjuán. La verdad que yo creo que puede dar un salto adelante de aquí a unas temporadas a un equipo que esté superior deportivamente al Rayo Vallecano, aunque ya digo que está haciendo un trabajo espléndido. Además, si nos fijamos en toda la lista, los entrenadores son muy mayores y Íñigo Pérez es de los jóvenes y se ha conseguido estabilizar en la élite. Debe de ser porque es un muy buen entrenador, en la directiva lo creen, igual que lo creemos nosotros, que le vamos a poner en Europa, ¿no? Ahí está puesto ya. Ya está puesto. Pues nos trasladamos ahora mismo a Mallorca. El actual entrenador es Yagoba Arrasate, que es su primera temporada allí. Ha pasado por 7 equipos, destaca la Real Sociedad y el Osasuna. En Osasuna, una etapa brillante donde llevó al equipo hasta una final de la Copa del Rey. ¿Y qué me tenéis que decir del entrenador? Yo me creo a Yagoba en un equipo que sueñe con Europa. Es verdad que aún quizá no lo haya demostrado. La etapa en la Real Sociedad fue complicada, pero sí que me le creo compitiendo por Europa a un equipo de este entrenador. Yo, su Osasuna, la verdad que nos enamoró a todos cuando llegó a la final de la Copa del Rey. Un equipo súper atractivo. Me parece que, sobre todo, el planteamiento de juego de Yagoba Arrasate hace que el fútbol sea más entretenido, no como otros entrenadores que a lo mejor sí que apuestan por un fútbol más defensivo, aunque creo que para mí se tendría que quedar sin expectativas europeas.
Creo que habría que verlo en un equipo más grande, en este caso el Mallorca es un grande de España, pero me hubiera gustado verlo a lo mejor en un Betis, en un Sevilla, que lo veo un escaloncito por encima para ver hasta dónde podría llegar. Para mí, sin expectativas europeas. Es un entrenador que necesita armas para funcionar. No lo hemos visto en estos contextos de un equipo que solo necesite salvarse, pero tampoco le vemos soñando con entrenar a un Atlético de Madrid, por ejemplo. Eso es un paso mayor. Entonces, yo también estoy de acuerdo en sin expectativas europeas porque propone un fútbol atractivo, porque es un entrenador a largo plazo y porque lo ha hecho muy bien hasta ahora. ¿Tú también? Yo lo pongo sin expectativas europeas, aunque yo creo que esta temporada lo está haciendo muy bien con el Mallorca. Sí. Continuamos con el que mencionábamos antes, García Pimienta, actual entrenador del Sevilla, pasó por las categorías inferiores del Barça, estuvo 2 temporadas en Las Palmas y actualmente el entrenador del Sevilla. Si queréis empiezo yo. A mí es un entrenador que no me llena el ojo, ni tanto él, ni sus equipos, ni Las Palmas, ni el Sevilla, y me parece que, pese a que esta temporada el equipo del Sevilla me parece malo y que yo creo que está sobrepuntuando en algunas jornadas, a mí García Pimienta es un entrenador que no me convence, así que yo le pondría en salvarse. Pues yo creo que a lo mejor le tengo una alta estima, porque me parece que el estilo de juego es de equipo grande, para mí. Quizá no sea tanto el estilo del Sevilla, pero creo que tiene la personalidad para querer adaptarlo al conjunto hispalense, y yo creo que, bueno, viene una temporada sensacional en Las Palmas, a lo mejor me estoy repitiendo demasiado, pero yo me creo a Pimienta con otro Sevilla soñando con Europa también. Bueno, ¿has dicho que el Sevilla no es un equipo grande? Sí, sí. Ah, vale. Has dicho que crees que tiene un planteamiento de equipo grande, pero no para el Sevilla. No, bueno, me refiero que quizá en este Sevilla que es más de transición, pues otros Sevilla de otros años evidentemente han competido más, como con Lopetegui. Yo creo que fue un movimiento valiente de García Pimienta coger este Sevilla, no era fácil, sobre todo de donde venía y el nivel económico que tiene. Recordemos que es el equipo con menos presupuesto salarial para pagar jugadores de todo Primera División en Sevilla, o sea, fíjate dónde está. Para mí es que, como tú has dicho, le tengo mucha estima porque además es un entrenador que viene de la Masía, viene de las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, donde sabemos sobra que se hace un fútbol ofensivo, un fútbol muy atractivo y que seguramente ha triunfado muchísimo, ni que hablar de Guardiola. Para mí es un entrenador que no le podría salvarse porque a mí sinceramente creo que podría hacerlo mejor con mejores armas, y para mí sin expectativas europeas sería un buen puesto. También hay que recordar que lleva pocos años en la élite, al final ha estado un año en Las Palmas y ha dado el paso al Sevilla directamente, bueno, un año o 2 en Las Palmas. No sé. 2 años en Las Palmas y ha dado el paso al Sevilla directamente a uno de los peores Sevillas que yo creo que recordamos cualquiera de nosotros. Sí. Es un paso complicado, encima los nombres que le han traído, Acor Adams, Vargas, no son nombres de los que se traían antes en el Sevilla. Entonces yo creo que hay que tener tiempo con él, tiene un proyecto interesante entre manos y habrá que verlo. Para mí sobre todo lo que más flojea es el mediocampo, pienso. Sí, creo que ha habido equipos del Sevilla que tenían pues, a Rakitic, a Envia en su momento, que eran jugadores mucho más de la esencia del Sevilla. Cambias a Kiria y a Moreiro, que nos llenan el ojo a todos por el centro del campo de Sevilla. Sí. Complicado. Es que no es su estilo en ningún caso. Unos extremos tan rápidos, en un juego tan de contraataque, Pimienta había demostrado que él construía a partir de las posesiones largas, del 70% de posesión, y aquí en el Sevilla está reduciendo esas a mínimos y no está llegando. Pues continuamos con Álvaro Rubio. La temporada del Valladolid está siendo, por decirlo flojo, mala, bastante mala, así que yo creo que por hacer el trámite le ponemos directo al descenso al pobre hombre. Entrenador interino. Tampoco ha mejorado nada lo que viene al Valladolid, claro, que es complicado porque es la peor plantilla de Primera División con mucha diferencia y es directo al descenso. Ninguno de los que ha pasado por el Valladolid ha podido resurgirlo, entonces es un indicativo importante. Pues seguimos con José Bordalás. Esto es fútbol papá, como se suele decir en el sur de Madrid, y son 12 equipos los que ha entrenado José Bordalás actualmente en el Getafe desde, bueno, en su segunda etapa, también estuvo en el Valencia, recordamos, en el Deportivo Alavés, en el Alcorcón y en el Elche, entre otros. Así que, ¿qué me tenéis que decir del míster? Es un pedazo de entrenador. Lo voy a decir, o sea, no voy a darme con muchos rodeos. Para mí, me encantaría verlo en un equipo europeo. Pienso que puede hacer maravillas. Es verdad que es un entrenador o que te gusta mucho o que te gusta muy poco. Yo creo que está sobrecriticado, si se puede decir esa expresión. Sí, se le critica demasiado para lo que realmente hace, que no es tan poco atractivo. Pero sinceramente, venimos de una temporada donde el Getafe para mí no tiene ni mucho menos una de las mejores plantillas de la Primera División y está haciendo auténticas maravillas, sobre todo en esta segunda vuelta del año 2025. Para mí, mi Pedrada sueña con Europa. De hecho, es uno de los veranos más complicados del Getafe. Venía sin delantero en la pretemporada. Y bueno, yo creo que es de los entrenadores, por no decir el mejor, que mejor optimiza sus herramientas. Yo ya lo hice en su momento con el Getafe, que casi se mete a Champions. Y bueno, ¿por qué no soñar con Europa también, con Bordalás? ¿Y de tu Pedrada no podemos añadir otra que sea seleccionador español? Es demasiado, ¿no?
Nada, estamos soñando a lo grande. A mí Bordalás la verdad que me Bordalás encanta. seleccionador español, es Sí. un sueño húmedo de muchos seguramente. Y Alderete nacionalizado también, ¿por qué no? Pues eso, estábamos hablando de que yo creo que si le das un proyecto a Bordalás en el que pueda crear, pueda generar ocasiones y pueda aislarse de ese fútbol tan defensivo que se le presupone que hace, es que te puede hacer unos buenos números y puede meterse en Europa seguro. Por ejemplo, se ha reinventado a Uche en la posición de delantero centro que nadie se lo esperaba en su momento. Joder, nos acordamos del primer partido de Liga que fue Atleti-Getafe, que el Getafe iba con lo opuesto, Sí, iba sí. con 12 fichas. Sí. Así que gran entrenador Bordalás que le ponemos en Sueña con Europa. Un ídolo del Cádiz. Sí. Continuamos con otro equipo madrileño, en este caso el Leganés, que tiene en su banquillo a Borja Jiménez. Borja Jiménez es un entrenador que ha pasado por 9 equipos y destaca el Deportivo de La Coruña, entre otros. Es su segunda temporada en Leganés, en la primera llegó y besó el santo, como se suele decir, consiguió el ansiado ascenso y pues ahora mismo tiene al equipo en descenso, pero es la primera vez en todo el año que se mete ahí el equipo. Así que yo por eso le pondría en salvarse. Además, el ascenso del Leganés no fue como todos esperamos que sea un ascenso a primera división. Es que no tenía un fútbol atractivísimo. Que tenía por partido 40% de posesión, replegaba y buscaba el contraataque. Es un entrenador que tiene pocas armas y también optimiza muy bien como puede ser Bordalás. Para mí, sin duda, apostaría por permanencia con él. Creo que el Leganés no refleja su puesto en la tabla, tanto como compite con su juego, y hay que recordar que tienen delantero, pero no rinde como tal, porque ni Diego ni Miguel de la Fuente están rindiendo, llevan apenas, ¿qué? No se llegan a 5 goles entre los dos. Y tienen el peor presupuesto de primera, yo creo. Es que ¿cuántos fichajes le han traído? A Haller y no ha salió como funcionado, Rosier, que no es un talla mundial. Sí. Pero está rindiendo, a mí no sé si me está gustando. Sí, igual me lo tienes que confirmar tú. Creo que es el entrenador más joven de primera división. Sí, sí lo es. Con Íñigo Y está ahí. junto con Íñigo, por ahí tiene que cantar, no Y sabemos Giraldo. edad. Son 38 años, ¿no? Pero es una promesa de los banquillos españoles, la verdad. Yo creo que puede hacer una carrera importante. Habrá que verlo a partir cómo va este Leganés y si le llaman de otro equipo de primera división o de fuera. Pero sí, yo creo que salvarse está bien posicionado. Igual el próximo paso sería algo como un Osasuna, podríamos decir. Del Leganés a los Osasuna, si Vicente Moreno no renueva, podría ser una buena apuesta. Pues continuamos con el actual entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo el Chacho Coudet, que como ya sabemos estuvo en el Celta, no sé si dejó muy buena sensación y este año en el Alavés va por camino. Así que, ¿qué me decís de él, Pablo? Yo creo que me ha dado la voz. Sí. Bueno, yo creo que para mí hay que tener respeto a toda la gente. Para mí yo creo que es... Cuidado. Empieza bien la opinión. Yo creo, no, porque yo doy las opiniones sin paliativos. Sin pelos en la lengua. Sin paliativos. Para mí es el primer entrenador de primera división. Para mí en el Celta hizo un trabajo pobre y lo que le ha hecho el Deportivo Alavés me parece un destrozo. No, lo que le ha hecho, para mí es lo que le ha hecho la directiva. Eso es. Poniendo a Entonces, Coudet, no para Coudet. mí, Luis García Plaza en el Alavés estaba haciendo un grandísimo trabajo. Yo estaba viendo por fin un Alavés con un fútbol atractivo, donde jugadores como Carlos Vicente explotaban y era uno de los mejores jugadores de primera división. Con Coudet se ha ido al banquillo, cosa que a mí me tiene que explicar. Y sinceramente, para mí es directo al descenso por no poner una categoría menor. Debería ir muy abajo, o sea, muy arriba. Para mí es que también la papeleta, como comentaba con Vicente Moreno, era complicada. Luis García Plaza para mí se fue injustamente y es que venía a hacer un muy buen trabajo la temporada anterior, que no funcionaba, pero recordemos que no estuvo en descenso durante esta temporada. Y para mí es el claro ejemplo de directo al descenso. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Es un entrenador al que se le presupone competitividad, pero no se la está aportando a la vez. Es verdad que está teniendo mala suerte, penaltis fallados, goles anulados, expulsiones. Pero bueno, es que eso al final lo tienes que controlar de mayor o mejor manera encarrilando los partidos antes. Y es algo que a Coudet no lo estamos viendo. Pues continuamos con Giralde, el actual entrenador del Celta, que si hablábamos que no nos gustaba mucho la etapa del Chacho Coudet en el Celta, yo creo que esto es todo lo contrario, sobre todo porque es un entrenador que apuesta mucho por la cantera del Celta. Y estamos viendo jugadores como Fer, que hablamos aquí de él, o otros jugadores, Gabi Veiga, que en su época también estuvo muy bien. Y pues continuamos con Giralde, ¿qué me tenéis que decir? Pues a mí me gusta bastante, creo que da un juego atractivo al Celta, lo que tú decías, sobre todo para mí lo más importante el tema de los canteranos, que puede que sea un cambio de ciclo con Iago Aspas, que ya vemos que comienza a tener una edad, Borja Iglesias también es un delantero mayor pese a su llegada reciente, y yo aquí creo que es el caso más claro de sin expectativas europeas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pese a que el Celta este año esté soñando con Sí. Europa, creo que no es mejor o igual que tan bueno como los dos de arriba, Bordalás y Íñigo. Para mí es la gran sorpresa de la temporada en los banquillos. ¿Cómo está la afición del Celta batiendo récords de aficionados en los estadios? Récords de abonos. Yo creo que está enamorando a la afición, sobre todo por lo que habéis dicho, de apostar por las promesas del equipo, que creo que es maravilloso que las categorías inferiores de esta manera de jugadores al primer equipo para que puedan competir.
Y yo doy mucha importancia también a los entrenadores que son capaces de cambiar de ciclo un equipo. Yo creo que va a conseguir que ese paso del Celta post Yago Aspas, que esperemos que sea dentro de mucho y que Yago Aspas nos dure lo máximo posible porque es una maravilla, pero creo que sí que está consiguiendo esa transición que el Celta necesita para poder competir en primera división. Es un sin expectativas europeas muy claro porque al final es su primera temporada, bueno, acabó la anterior y es su primera temporada en primera división. Entonces, son palabras mayores ya, soñar con Europa, pero con un buen proyecto también puede llegar perfectamente. Pues seguimos con Diego Martínez, actual entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, que todos recordamos aquel Euro-Granada, ¿os acordáis todos, no? Oh. Cómo disfrutábamos con él y que ahora mismo empezó muy bien en Las Palmas, sobre todo pasa en muchos equipos, ¿no? Que cuando destituyes al entrenador y viene uno nuevo, todo sale muy bien, empiezas muy bien, subiendo puntos, pero luego poco a poco vas cayendo y veremos si Las Palmas consigue salir del descenso, pero nos centramos en Diego Martínez, ¿qué me decís? Hace unos meses hacíamos un vídeo, creo que de un análisis de la Liga, y hablábamos de Diego Martínez maravillas al principio de temporada. Sí. Creo que estaba consiguiendo unas palmas que estaban muy por encima deportivamente de lo que a lo mejor se esperaba. Aunque para mí, sinceramente, ha bajado mucho el suflé. No sé si eso en este caso no le ha beneficiado. Estoy dudando entre sin expectativas europeas y salvarse. Creo que directo al descenso es demasiado duro. Yo le pondría salvarse. Yo también, yo creo que me da pena en parte porque creo que comenzó muy bien con Las Palmas, como decíais, y el tema de Granada creo que tuvo mucho mérito en su momento, pero creo que tampoco cómo está yendo a Las Palmas refleja el tipo de entrenador que es Diego Martínez, así que yo creo que pondría en salvarse. A mí es un entrenador que sinceramente no me gusta. En el Español, has dicho que estuvo en el Español, no le tienen muy buen recuerdo. Creo que llegó a descender, no estoy seguro, igual me estoy dando una pedrada, pero es que su juego no me termina de atraer. No es un entrenador que proponga nada, que se adapte a contextos, que a los grandes les ha sabido jugar. Al Barça le ganó al Montjuic, de hecho. Pero es que después de eso hemos visto Las Palmas pobre, con los jugadores que tiene, con Moleiro, con Fabio Silva, con Mika Mármol, que se presuponen para equipos más adelantados en la tabla. Y no sé, a mí Diego Martínez me deja muy frío. Palo. Sí, Sí, pero palo, vale, yo te lo digo. pero se queda en salvarse, ¿no? Sí. Vale. Sí, salvarse. ¿Tú le pondrías en salvarse también? Sí, sí. Sí, hombre, es que directo al descenso tenemos a... Es muy duro directamente. Sí, es cierto. Tampoco hacéis. Continuamos con un entrenador que a todos la temporada pasada nos encantó su fútbol. Esta temporada sí que es cierto que está siendo un poco más difícil y hablamos de Mitchell, que ha estado en el Rayo Vallecano, todos le recordamos en esta etapa de Vallecas, en el Huesca y actualmente en el Girona. Así que yo sí que es cierto que soy un enamorado de Mitchell, al igual que no me gustaban otros como Chacho Coudet, sí que Mitchell me encanta y yo le ubicaría en Soñar con Europa. De hecho, lo he dicho aquí en la comida previa a grabar este vídeo, me parece que va a ser el sustituto de Guardiola en el Manchester City. Wow. ¿No habías dicho también candidato al título? Yo recuerdo, en la comida. Previo al vídeo, sí, previo al vídeo. Previo al vídeo lo había dicho. Yo No, lo copia de confirmo. cable. Ha sido fuerte eso del heredero de Guardiola en el City. A ver, son palabras mayores. De todos modos, sinceramente, me subo al barco de que este tío tiene que ir a un equipo grande. Es que estoy deseando verle en un equipo, sobre todo de Champions League. Creo que este año el Girona en Champions no podía hacer gran cosa. Más en este formato que es mucho más competitivo. Mejor que el anterior. Y Mitchell, yo creo que Sueña con Europa es el puesto que se merece. En cuanto a proyección, pocos entrenadores españoles me parece que puedan tener más proyección que este tío. Pocos. Íñigo quizás, Iraola. Íñigo Iraola, aunque les veo, ya digo, Mitchell, por el planteamiento de juego y por lo que hizo con el Girona el año pasado, con un equipo, sinceramente, que deportivamente ha conseguido sacar futbolistas muy importantes como Savinho, pero es que yo le veo que en un grande Europa puede hacer grandes cosas. Yo, pese a que comentabas que no se le podía pedir mucho más en Champions, sí que me sigue pareciendo decepcionante. Creo que hay partidos que se han escapado de forma injusta y otra por no saber competir. Y creo que Liga también lo está siendo, un poco decepcionante. Es verdad que le han quitado jugadores muy importantes, el caso de Dovic o Savinho, Jan Couto también. Pero para mí, voy a decir que es el primer caso de candidato al título. Y lo digo porque creo que es estilo de equipo grande. Sonó para el Barça este verano, tú dices que para el City. Yo para mí, también teniendo en cuenta la proyección que comentaba Pablo, para mí es candidato al título. O sea, para ti, no compite en Champions, pero es candidato al título. No hay que ver el Pero no ha tenido las armas. Pero Sí. palo y antipalo. O sea, yo creo que lo que hizo la temporada pasada tuvo mucho que ver con la multipropiedad, pero también con él. O sea, al Sí, final, obviamente. a Savinho, a un jugador como Savinho, hacer que progrese de esa manera, que Dovic sea el pichichi de la liga, no es moco de pavo. Sí. Es una Y que barbaridad. Alex García Rindis así a esa edad también. No, ¿Tú qué dices? yo digo sueña con Europa, pero para mí, permitirme el término, me falta que sea un poco camaleónico. Me explico. Adaptarse. Tiene que adaptarse más a diversas situaciones. El otro día en Montjuic al Girona le faltó mucho y él mismo lo reconoció, que ese bloque bajo a sus jugadores le cuesta mucho y él tiene una construcción de equipo muy marcada, que es un equipo que toque el balón, que se proteja con él, pero no un equipo que pueda replegar ante diversos adversarios, como le ha pasado con el Liverpool en Champions, con el PSG, que al final ha terminado sufriendo por eso De mismo. todas formas, ya la temporada anterior sufría en defensa.
Sí, Pero sufría, está pero más. lo compensaba Sí, precisamente por mucho esa gol. proyección que hemos hablado de Sabiño, de Dovic, también como estaba Luis García. Sí. Y ya para acabar, la delantera del Girona me parece de las Es que peores de primera. Hay mucha diferencia respecto al año anterior. Sí, ya. Brian Hill es una promesa fallida en toda Sí. Europa. Pues continuamos con el Cholo Simeone, que yo creo que vamos a abrir ya la parte top de la tabla, que es candidato al título, con todo el respeto lo voy poniendo. Y pues eso, el Cholo Simeone, que ya son 13 temporadas en el Atlético de Madrid. Sí que es cierto que cuando estamos grabando esto viene una semana un poco difícil, porque ha caído Un mes eliminado. Un mes un poco difícil, ha caído eliminado a la Champions League y seguramente se ha despedido ya de la lucha por la Liga, pero ¿qué me decís de este pedazo de entrenador? A ver, no creo que es un caso claro de que no necesitamos explicación. Ha cambiado la historia del Atlético de Madrid hace ya bastantes años. Y bueno, siempre hay gente que duda de él, pero es que para mí el Atleti compite como tiene que competir muchas veces. Tú creo que eres defensor de ello. en Sí, el yo caso de soy la Champions. defensor de Simeone. Hombre, termina si quieres. No, eso, comentaba Sí. que creo que no tiene justificación. A veces sí y otras no, la gente que siempre le critica. Yo creo que hay muchos años que ya muchos aficionados del Atlético de Madrid pueden llegar a cansarse de Simeone porque creo que ha puesto al club en tal órbita de competitividad que mucha gente espera que gane títulos todos los años. Y al final compites con bestias como el Real Madrid y el Barcelona, que están un escaloncito por encima del Atlético de Madrid. No demasiado grande, pero está. Pero, hombre, es un candidato al título, claro. Me va a gustar ver a Simeone cuando se acabe su etapa en el Atlético de Madrid. Yo creo que es que va a tener a media Europa queriendo que entrene, porque si pudo hacer lo que ha hecho con el Atlético de Madrid, con una plantilla que venía de perder con el Albacete en Copa del Rey, de casi descender el año pasado, a llevarla a una final de Copa de Europa donde jugaron 10 de esos futbolistas en 2014, yo creo que se van a pelear por él. Sí, ¿no crees que querría entrenar a la selección argentina? Tal como está Scaloni es muy difícil, pero yo creo que... Sí, ha sonado ya, de hecho sonó Sí, en la sí, época sí. de cuando se fue Sampaoli, sonó el Cholo Simeone y creo que le establecieron una oferta, pero irse del Atlético de Madrid... Quiere mucho verlo. Sí, yo poco más que decir, yo creo que podemos pasar al siguiente, es muy obvio de lo que es el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Pues vamos con Hansi Flick, actual entrenador del Barcelona, que por cierto, eso se dijo aquí primero, que Hansi Flick entrenaría al Barcelona. Podéis ver el vídeo analizando el Barça de Hansi Flick. Y Hansi Flick ha pasado por el Bayern de Múnich, una etapa muy exitosa en su carrera. Estuvo en Alemania, que fue un poco un bajón, pero yo creo que ahora el subidón ha venido con el Fútbol Club Barcelona. Así que, ¿qué me decís? Es de campeón, Hansi? es campeón del mundo, por cierto, Hansi Flick. Ganó el Mundial Sí, con el Joachim segundo. Löw, El segundo segundo entrenador, Joachim Löw. o sea que tiene una trayectoria importante. Y yo creo que eso a veces se piensa que tiene menos. Se piensa que Flick tuvo un año del sextete y que luego fracasó, pero no, Flick ha tenido una carrera grande y así lo demuestra, con cómo juega su equipo, con todo lo que hace, con cómo está poniendo al Barça en la órbita otra vez después de tantos años que ha estado con Xavi y que le ha costado más. Y yo creo que Flick es candidato al título y este año yo creo que va a ganar la Liga. Este hombre lo ha ganado todo, ¿eh? Este tío ha ganado Todos los con el Bayern títulos. Múnich, con uno de los mejores equipos que yo he visto en mi vida. Sinceramente, ese Bayern Múnich de 2020 que le mete 8 al Barcelona precisamente es destructivo. Y yo creo que este año lo estamos viendo con el Barcelona, que lo ha convertido en el mejor equipo del mundo, o uno de los mejores. Habrá que ver cómo termina la temporada, pero estamos hablando probablemente de que puede llegar a ser una leyenda del FC Barcelona si consigue devolver al Barcelona, sobre todo a nivel europeo, donde se merece. Es que yo quería recalcar que lleva 139 goles en 45 partidos. Es el récord que ha habido jamás en la historia del fútbol. Y también quería recalcar que tiene a 19 jugadores jugando como si fuesen titulares, con una competencia. Ha hecho a Eric García un jugadorazo, a Ferran Torres un jugadorazo, Dani Olmo, Fermín, Gavi, tiene a todos Es enchufadísimos. una maravilla. Yo, Es increíble. por rendimiento, evidentemente no por carrera, Simeone es más grande, pero por esta temporada le pondría por delante Simeone por cómo está llevando el Fútbol Club Barcelona. Había mucha gente que quizá dudaba por la etapa en Alemania, que fue bastante negativa, incluso de su llegada al Barça, porque recordemos que se hablaba mucho de lo mucho que cobraba, de a lo mejor el estilo del Barça que había dejado de presionar, a lo mejor el nivel físico que se le pedía a los jugadores, pero creo que es que eso ya no se habla desde hace muchos meses, por no decir desde el principio de temporada, de los problemas del Barça, y es que ya no se duda de que es el máximo candidato para la Liga, está en semifinales de Copa y en Champions veremos lo que hace. Ha callado a todos los escépticos que pensaban que no iba a funcionar por cómo estaba el Barça, lo ha conseguido. Sí. Y sobre todo a mí lo que más me ha gustado de él es que le saca el mayor rendimiento posible, como ya he dicho, no solo a los titulares, sino también a los suplentes. Así que vamos a continuar con Carlos Corberán, seguramente el salvador del Valencia, así que yo por este apodo que le he puesto yo mismo, le pondría en salvarse o incluso sin expectativas europeas. Yo de momento le dejaría en salvarse. No lo he dicho, viene del Bromwich Albion y también estuvo en el Olympiacos. Para mí este entrenador es muy claro para la salvación. Sí. Creo que ha logrado salvar al Valencia, ha reconducido la mala dinámica del equipo, que recordemos que no era fácil después de Baraja. Y bueno, creo que está mejorando sin duda Javi Guerra, creo que Mosquera está elevando también su nivel
y yo le dejaría ahí en Es un Salvarse. entrenador de los que se llaman de mínimos, que se buscan cuando se expulsa a cuando se echa a un entrenador a mitad de temporada, buscas a un Corberán y el Valencia lo ha encontrado. Sí. Ese es lo de Valencia, no tengo mucho más que decir. Pues continuamos con Imanol Alguacil, que sí que es cierto que esta temporada está siendo un poco peor de lo que nos tenía acostumbrados el técnico guipuzcoano, pero yo pese a esto le ubicaría en Sueña con Europa. Es complicado porque, claro, Sí. es que es la peor temporada de la Real Sociedad con Imanol, yo creo. Las sensaciones no son buenas y se ha apostado por talento joven que a lo mejor no está haciendo que rinda, pero de todas formas creo que es un entrenador que no tengo mucho de que es Sueña con Europa. Está Creo siendo- que está siendo un poco decepcionante, pero no tengo duda de No, yo ello. iba a decir, relacionado con que está siendo decepcionante, es que está siendo muy cuestionado la Real Sociedad este año, Sí. pero quiero hacer un símil que es lo que ha sido el Cholo para el Atleti, lo está siendo ahora Imanol con la Real Sociedad, porque ha metido a la Real en Europa desde que ha venido todos los años, ha ganado una Copa del Rey, ahora mismo está en semifinales. Yo creo que hay que tener respeto con Imanol Alguacil y el Sueña con Europa es lo mínimo, yo creo que por delante de todos los que hay ahí. Hay que Sí. tener mucho respeto a Imanol. Yo lo pondría por detrás de Mitchell. Igual sí, Claro, pero claro. Porque creo que Mitchell lo que ha hecho con el Girona y ya lo que hizo con el Rayo Vallecano es cambiar la situación deportiva que tiene un club. Sinceramente, no solo a nivel de juego, sino también en cuanto a expectativas de los propios clubes. Y Manol, lo que te has dicho, hay que tener respeto porque lo que está haciendo con la Real en los últimos años es algo que no se estaba viendo ya, por lo menos desde el principio del siglo. Así que yo creo que Sueña con Europa es una buena posición. Y que quizá Mitchell sí te lo imaginas en un equipo mucho más grande, a lo mejor Claro, que y Imanol no. Imanol. pero el Eso juego es. de Imanol es atractivo, ¿eh? O sea, no es... No sé Sí, si lo dices sí. por eso o lo dices... No, lo digo porque creo que tiene más proyección quizá a Mitchell, no lo sé, pero creo que Imanol no es un nivel, no me lo imagino en un escenario mucho mayor a la Real Sociedad. Vale, pues continuamos con Manolo García. Bueno, no sé si habréis notado un corte, yo creo que es por lo que ocurre siempre, que mucha gente ve los vídeos y no está suscrita. ¿Tú te lo puedes creer, Alejandro? No me lo diré. Es que es gratis, de verdad, suscribíos porque es el mejor contenido que podemos dar. ¿Y sabéis también que es lo mejor? El trabajo de Manolo González con el español. Continúa. Joder, después de esto hemos dejado de ir muy alto. Continuamos con Manolo García. Joder, García, lo he dicho ya 3 veces. Manolo González, actual entrenador del Español, que vino del Español B. ¿Y qué me tenéis que decir de él? Yo creo que es salvarse. Yo creo que también. Creo que está haciendo el Español un equipo bastante competitivo, pese a sus herramientas, pero bueno, le dejarían salvarse. Un equipo histórico el español que no está pasando en los últimos años por su mejor momento. Yo creo que salvarse porque al final está haciendo el mínimo, que es el de exigir al español, que yo creo que es mantener la categoría. El mínimo de cualquiera, claro, nadie Claro. quiere defender. Salvarse claro y conciso. Pues continuamos con uno de los mejores entrenadores que yo creo que tenemos en la primera división, que es Marcelino García Toral. Sabemos que ha estado en muchos clubes, destacando en su etapa en el Sevilla, en el Villarreal, en el Valencia. Actualmente también estuvo en el Olympique de Marsella, actualmente entrenador del Villarreal. Así que vamos a continuar por él. Yo le pondría en Sueña con Europa. Yo si queréis opinar antes, así me lo voy pensando, porque tengo muchas dudas. Yo sé lo que va a opinar Daniel Sánchez y lo voy a decir. Yo opino igual. Para mí, candidato al título podría ser perfectamente Imanol, iba a decir. Marcelino. Me gustan mucho sus equipos. Creo que tiene un debe este año en defensa con el Villarreal, como ya hemos hablado varias veces. Pero es que proyecta a los jugadores a ser ofensivos, verticales. Tiene un equipazo, lo está haciendo muy bien y candidato al título. Yo de los 4 que quedan voy a meter a 2 en candidato a título, pero no va a ser Marcelino, se me queda un poquito por debajo, en Sueña con Europa, pero me parece que es un entrenador ya que está, por decirlo de alguna manera, apalancado en los grandes de Europa. Es decir, yo creo que podría entrenar a muchos equipos. Es que yo creo que si entrenase un equipo Premier, ahí hablarían maravillas. Aquí se tiene más criticado a todos los entrenadores Me recuerda españoles. mucho a Unai Emery. Yo creo que tiene un planteamiento parecido, me recuerda a él y creo que Sueña con Europa es donde tiene que estar. Yo voy a apostar por candidato al título, y creo que es un empate entonces. A ver quién cede. Venga, cedo yo que antes ha cedido Pablo, Perfecto. pero eso sí, le dejaría en Sueña con Europa. Qué ¿eh? cuánime Sí, es, sí, de verdad. Hombre, no. Pero estoy de acuerdo con Alex del tema de la Premier. Creo que si coge un equipo puede hacerlo muy competitivo hasta el punto de meterlo en un top 4, sin duda. Perfectamente, sí. Pues continuamos con otro gran entrenador de primera división. ¿Qué entrenadores tenemos en la primera división española? Es una maravilla. La ¿verdad? mejor liga del mundo. Mauricio Pellegrini, que ha entrenado a 15 equipos, destacamos su etapa en el Real Madrid hace ya muchos años, en el Manchester City y actualmente en el Real Betis. Yo sí que es cierto que, centrándonos en esta temporada, el principio de temporada del Betis no me gustó nada. De hecho, Mauricio Pellegrini fue muy criticado por los periodistas del Real Betis y yo le voy a ubicar en Sueña con Europa. Candidato al título, sí que es cierto que hizo grande al Manchester City y es uno de los entrenadores más grandes de la historia del fútbol, pero yo lo ubico en Sueña con Europa. El ingeniero es una leyenda. Ya perro viejo, no por la edad, perro viejo del Sí, oficio. sí, de bien. Yo creo que de aquí para unos años o para unos meses, yo creo que vamos a ver un Betis que está mejor que ahora.
y yo creo que va increciendo este Betis. Llevaba 8 años, creo que de 2018, sin ganar al Sevilla un derbi, lo consiguió el pasado fin de semana. Y para mí, sinceramente, yo creo que lo podría poner en un sueña con Europa. ¡Ay! No, sueño con Europa. Yo Más, creo que un sueña hasta ahí con puedo Europa. Sueño con Europa. Yo sueño con Europa también. Creo que ha sabido reconducir la situación del Betis. No es fácil apostar por Jesús Rodríguez, hay que decirlo. O sea, es fácil porque es muy bueno, pero que hay que saber apostar por los canteranos. Y por ejemplo, el caso de Ortiz, que ahora está lesionado, pero que también apostó por Es a un entrenador, yo creo que si le das las armas puede hacer un equipo grande y se ha visto. Sí. Pues seguimos con Ernesto Valverde, que pese a salir en el Fútbol Club Barcelona por la puerta de atrás, se ha vuelto a hacer grande y ha devuelto al Atlética la gloria europea. Veremos si hasta el final o hasta donde sea. Ernesto Valverde. De los mejores entrenadores españoles de este siglo, sin duda. Y de la historia de Europa también. Yo creo que lo que está haciendo en el Athletic Club de Bilbao, creo que favoritos para la Europa League. Ojalá el Athletic Club de Bilbao pueda ganar ese ansiado título europeo y más en casa. Sinceramente, aquí voy a meter mi candidato al título que no he metido antes a Marcelino. Yo sí que voy a meter a Ernesto Valverde. Sinceramente, el Athletic Club está ahí. Parece que tiene muchos puntos de diferencia entre los tres. No es así. Creo que está a 5 o 6 puntos. Está muy cerquita y está compitiendo como un auténtico animal esta temporada. Es que es un entrenador que entrenó en aquellos años locos del Barça, de Sí. filtraciones de la prensa, de no sé qué, de no sé cuántos, y no se valoró lo que hizo en el FC Barcelona. De hecho, cuando le echaron, estaba primero en Primera División. Primero. O sea, tú Primero imagínate fue lo con que una es echar- eliminación de Supercopa, Sí, de la Cholo Supercopa, Simeone. sí. Sí, yo más allá de que ya lo demostró en el Barça, que ganó una liga, creo que en cualquier equipo top sería candidato al título. ¿Y dónde lo ponemos entonces? ¿Candidato al título? Candidato al El título, último. Perfecto. Vale. Unanimidad. Continuamos con Carlo Ancelotti, que qué decir del entrenador del Real Madrid. Ha ganado la Premier League, ha ganado 3 mundiales de clubes, ha ganado 1, 2, 3, 4, 5 Champions. Una barbaridad. El entrenador, sí que es cierto que esta temporada está siendo muy criticado, pero Carlo Ancelotti, candidato al título, y otra cosa ya, ¿dónde queréis ubicarlo aquí arriba? No hay mucho que hablar, yo creo que es un directo al descenso clarísimo. La verdad que entra en un debate entre Los mejores de la historia, mejor sí. de la historia, entre los mejores. Para mí, sinceramente, me parece que está ahí entre los 3 mejores de la historia. ¿Qué voy a decir? Es que no quiero alargar más el vídeo, es que candidato al Sí, título De clarísimo. todas formas, esta temporada tiene que estar por detrás de Flick seguro. Sí, En esta la temporada tierra, seguro, porque... Pero claro, ya otra cosa es... Y bueno, la temporada pasada mismamente con una plantilla que se comenzó lesionando Militao, que parecía que no fichaban centrales, tampoco un delantero centro, y ganó lo que ganó. Si hablamos de esta temporada, pues quizás sea un poco decepcionante porque una plantilla que se te va a Kroos pero llega Mbappé parece que tenía que funcionar y no lo está haciendo, pero de todas formas el Madrid está en cuartos de Champions, Está entre- está en las tres semifinales y competiciones. está a 3 puntos del Barça, entonces candidato al título. Es que se puede cuestionar la atractividad de su juego, pero no la eficiencia. Al final es muy eficiente todo lo que hace, tiene a Mbappé enchufadísimo sin jugar a su mejor fútbol. Es que no se le puede decir otra cosa a Ancelotti que no sea uno de los mejores de la historia. Sí. Pues así queda la tier list del Rincón de la Afición. Decirnos si tenéis alguna opinión distinta a nosotros y nos vemos la semana que viene con más.